el perro debajo de la mesa. Esa vez, regresando de... venía caminando y era una noche un poco lluviosa. Empecé a buscar las llaves en mis bolsos, en una mochila que traía en el hombro. Y para mi buena suerte, pues efectivamente las llaves las traía en la mochila que traía cargando en el hombro. Cabe destacar un poco que, como era una noche lluviosa, de repente se venía el agua un poco más fuerte. Entonces ya aproximadamente a la 1 o 2 de la mañana me atajaba la llovizna debajo de las marquesinas de las casas. Obviamente estaba en la calle, ¿no? Al cual se me hacía un poquito de... Me desesperaba un poco más de lo normal porque ya iba rumbo a casa, era de madrugada y el agua estaba un poco fuerte. Entonces iba corriendo un poco y atajándome del agua. Avanzaba otro poco y me atajaba del agua. Y luego no tenía más remedio que quedarme ahí un rato. Porque la lluvia se ponía más intensa de pronto. Cuando por fin logré llegar a mi casa, abrí la puerta y me metí a mi habitación. Para esto tuve que prender varias luces de la casa, ¿no? Me senté en mi cama. No sé, yo supongo que fue por el frío y porque había estado en una fiesta, como les comento. Se había tomado un poco, ¿no? Entonces tuve la necesidad de levantarme al baño. ¿Por qué tuve la necesidad de levantarme al baño? Porque en ese entonces nuestro baño se encontraba en la parte de afuera de la casa, en el patio. Estaba mi cama y enfrente de mí había una mesa, tal cual, una mesa. Entonces yo creo pasarían 15 minutos de que me recosté. Aparte de que me sequé y me puse otra ropa para dormir seco, ¿no? Me senté, me puse las chancletas, otra vez salí al baño, seguía la llovizna, saqué la sombrilla y me estorbó un poquito, ¿no? Porque la dejé afuera y al abrir la puerta, pues sí me estorbó un poco la sombrilla. Entonces, pues ya, ocupé el baño, me volví a salir, me agaché para agarrar la sombrilla, me mojé un poco la espalda, pero nada como para volverme a cambiar totalmente, ¿no? Simplemente cambié de playera y listo. Me tomé mi tiempo, escurrí un poco la sombrilla, no la dejé adentro abierta porque muchos comentan que es de mala suerte o trae malas vibras o no sé, algo así, dejar una sombrilla abierta dentro de tu casa. Bueno, no sé si sean supersticiones o sea verdad, ¿no? Pero por si las dudas, la sacudí y la dejé afuera. Entonces me senté en la cama, me tomé mi tiempo y me paré para apagar la luz. Así como yo estaba, tenía la puerta de frente, tenía una ventana, una ventana grande y la mesa estaba ahí, debajo de la ventana. Entonces la luz sí estaba bien iluminado mi cuarto en la noche. Nada como para dejar la luz encendida, ¿no? Se entraba la luz de las lámparas y no quedaba en total penumbra, ¿no? Sino que te acostumbrabas a la oscuridad y podías ver. Me acosté, me recosté, me moví de un lado, me moví del otro lado y cuando me acomodé y empecé a escuchar como que tallaban unos pies en el piso y se oía como que azotaba, ¿no? Como que se azotaba algo. Y yo digo, pues, ¿qué es eso, no? Lo estuve escuchando, no sé, un aproximado de unos 10 minutos más o menos, hasta que captó totalmente mi atención. Tenía las cobijas hasta la cabeza y tenía los ojos cerrados, pues al destaparme no enfocaba bien qué era lo que estaba a punto de ver, ¿no? Seguía escuchando el ruido y yo ya como que tallaban unos pies así en el piso nuevamente, como que azotaban unos piecitos, pero no eran los pies de una persona, sino que al estarlo escuchando me di cuenta que era como cuando un perro está sentado y está emocionado. No sé si se han de acordar que están sentados, están emocionados y mueven la cola y como que caminan un poquito y como que truenan sus pies, ¿no? O sea, sus huesitos de sus pies como que truenan en el piso y se oye ese, como callan su pelaje en el piso.
Entonces pongo atención y debajo de la mesa vi a mi perra. En ese entonces tenía una perrita Bull Terry y tenía una perrita de estos perros criollos. Y a la perra que vi fue a la que yo me imaginé haber visto, era la perrita criolla. Pero de pronto la veo debajo de la mesa y está sentada haciendo eso. O sea, como que está en modo emocionada y empieza a caminar sentada, ¿no? O sea, como que se arrastró y ahí era cuando yo escuchaba que tallaban y se azotaban las patitas y la colita. Pero haciendo memoria, les recuerdo que, o sea, en mi cuarto, en mi habitación, entraba bien la luz de las lámparas de la calle. Ese día tenía un cierto tono oscuro el cuarto, no podía bien distinguir claramente al animalito y debajo de la mesa cómo empezó a salir arrastrándose, sentado. Y al mismo tiempo que hacía eso, se estaba lamiendo la cara. Entonces yo me incorporé un poco y me le quedé viendo. Y en ese momento me dije a mí mismo, se quedó adentro la perra o se metió en el momento en que me salí al baño o cuando llegué, no sé, no me di cuenta, ¿no? Pero quizás se quedó aquí adentro. Entonces sí, mi molestia fue como que tenerme que levantar otra vez y sacar al animalito. Y me senté en la cama, puse los pies en el piso y me le quedaba viendo, pero así con los ojos como borrosos. Dije, si eso no es porque no la reconocía totalmente. Entonces empiezo a caminar un poco y empiezo a ver, la empiezo a ver como rara. Es que esta perrita era de color café y esta perrita tenía mal su patita izquierda. Pero esa perrita nosotros la adoptamos porque de repente llegó aquí a la casa y venía muy mal de su patita, de hecho hasta se le veía el hueso. Entonces nosotros adoptamos esa perrita y no podía caminar muy bien. Entonces me le quedo viendo y cuando trataba de enfocarla bien para hablarle, o sea, yo le empecé a hablar, se llamaba Canela. Canela, ven Canela. La perrita sentada igual caminaba, avanzaba sentada y azotaba sus piecitos. Cuando de pronto vi lo más extraño que pude haberme imaginado en ese momento. Se empezó a lamer, con su lengua se empezó a lamer el hocico, pero de pronto vi cómo se empezó a lamer toda la cara. Y yo no podía enfocar muy bien, pero yo veía bien, o sea, lo identificaba perfectamente cómo se estaba lamiendo la cara, incluso hasta los ojos y las orejas. Ahí en ese momento sentí ese golpe, ese golpecito en el pecho, que es cuando te llega esa sensación de miedo. Y se empezaba a acercar poco a poco. Entonces quedó en un punto entre la luz y la sombra, en donde se cruzan. Y yo les digo que ya no podía ver muy bien. Se acuerda como si tuviera los ojos tallados. Y había una cierta tonalidad más oscura de lo normal en el cuarto, que en ese momento empieza a hacer su cara así como atrás, como diciendo, mírame, ¿no? Y se lamía del lado, se lamía la cara completa, la cabeza, las orejas, los ojos. Cuando en ese momento se lame la cara, pero así despacio. Y cuando la vi otra vez, y le vi bien la cara, ya no era la cara de la perrita Canela, ya era la cara chata, cuadrada, de la perra boxer que teníamos, Bull Terry. Ahí sí ya me dio bastante miedo porque esta perra tenía su hocico, su boca abierta hasta arriba, hasta las orejas, y se seguía lamiendo. Y los ojos los tenía así como un rojo incandescente, como cuando enciendes un cigarro. Y se me quedaba viendo de lado con los ojos abiertos y se lamía la cara. Y yo sentía que me decía, mírame cómo me veo. Y se lamía la cara, así como un poco de lado. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y empezó a caminar. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, estaba sentada y avanzaba sentada. Y en esos avances que daba se oía ahí cómo tallaba su pelo en el piso y cómo se azotaban sus piecitos, sus huesitos, ¿no? Sentada avanzando, pero con la cara así como de lado y lamiéndose la cabeza prácticamente.
y los ojos rojos. Imagínensela avanzando con la cara de lado, así como diciendo, mírame, mírame, con el hocico abierto hasta las orejas y con una lengua enorme lamiéndose toda la cabeza y avanzando de lado y diciendo, mírame, mírame. Y yo, no puede ser, güey. La tuve como a unos 4 pasos de distancia. En ese momento, sin más, no grité. Subí los pies, me recosté y me tapé. Y quise llorar. Empecé a sollozar. Empezó a reciar la lluvia. Empezó a llover en ese momento. Empezó a llover así escandalosamente. Se vino muy fuerte. Y se escuchó un rayo. O sea, se vio el destello de un rayo. Se encendió el cuarto, o sea, porque se vio prácticamente toda la luz del rayo, como iluminó mi habitación. Y de rato se escucha el tronido del rayo. Y empieza a haber una secuencia de relámpagos, ¿no? Que iluminaban la casa, como en cualquier tormenta. En ese momento me destapé la cara y volteé hacia abajo de la mesa y ya no estaba. En ese momento exacto me levanté y como de película de terror. Vuelve a tronar el cielo, iluminó otra vez mi habitación y vuelve la seguidilla del sonido del rayo. Y me quedé yo así, ¿no? Porque sí, eso me asustó. Me quedé como unos 30 centímetros de encender la luz y agarré y la encendí. Y las sillas que yo juraría que cuando llegué estaban todas las sillas acomodadas en la mesa, o sea, metidas en la mesa, porque les digo que me salí, me recosté y me volví a salir al baño y cuando llegué me sequé la cabeza, me quité la ropa mojada. La mesa estaba con las sillas acomodadas, con su mantel pero cuando ya prendí la luz que ya vi esto, lo de los perritos que yo veía que salían debajo de la mesa, estaban las 2 sillas del medio estaban abiertas, como si algo de dentro hacia afuera las hubiera empujado. Y estaban salidas afuera, era como si alguien hubiera estado sentado y se levanta y las deja así entreabiertas. Digo, me hubiera dado cuenta de las sillas. Tan les digo que me hubiera dado cuenta que me di cuenta que las sillas estaban metidas. Pero fue impresionante ver a la perrita cómo salía y de repente se lame la cara y ya era la cara de la otra perra, una cara así chata, grandota, ¿cómo son esos perros? Cuando la otra se lamió la cara, se transformó y se puso la cara de la perrita Bull Terry, igual se me quedó viendo así como de lado y avanzaba igual y se lamía toda la cabeza, se lamía la cabeza totalmente, con el hocico abierto hasta casi hasta las orejas, o sea, se veía impresionante, con la cara de lado y con los ojos rojos, como cuando el incandescente de un cigarro, y avanzaba, avanzaba, avanzaba. Yo en medio solo cerré los ojos y me recosté. En ese momento me sentí una presa. Y sí, o sea, estas son unas de las tantas cosas que me llegaron a pasar en mi casa, que no es la primera con mis mascotas, no fue la primera con mis mascotas ni la última, de hecho hay algunas otras más, que ya las volveré a contar en otro momento y nada, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Esto pasó aproximadamente allá por el 2004, 2005. Estaré diciendo las fechas de más o menos cuándo fue el tiempo y momento en el que esto ocurrió, porque no sé, me gusta acordarme mucho de las cosas. Esto fue como en el 2004 o 2005. Muchas gracias.